Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Fernández Cordero. Soy alumno de la carrera de TSU en Urgencias Médicas. Doctor Mario García Ábalos, le presento mi actividad número 2 titulada Precauciones de la oxigenoterapia. Como introducción, al hablar de la oxigenoterapia tenemos que comprender que cuando ocurre una emergencia en el contexto prehospitalario, gran parte del tratamiento tiene que ser a través de las vías aéreas con el propósito de hacer de que llegue una cantidad importante de oxígeno a cada célula de nuestro cuerpo. El propósito de la oxigenoterapia es mantener todo el tiempo el metabolismo aeróbico con el propósito, pues obviamente, de generar una cantidad adecuada de energía para las funciones vitales que nuestras células necesitan. Nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, está constituido por células, y las células, para el funcionamiento adecuado, necesitan oxígeno. La mitocondria aproximadamente realiza el 95% del trabajo energético, es decir, para producir energía. Y esto se da a través de unos procesos muy complejos, como por ejemplo el ciclo de Krebs. Y el resumen es que cuando se une el oxígeno y la glucosa, generan esta molécula de alta energía, la ATP. Y esto pues obviamente hace que nuestro metabolismo sea el adecuado y hace que el funcionamiento de todo nuestro cuerpo sea pues, correcto. En el agua, por ejemplo, en la tierra, en el aire y en nuestro cuerpo hay vida, y esto ocurre gracias a que hay un equilibrio en el pH, en el ion de hidrógeno. Del 1 al 14 el neutro es el 7, nuestro pH es de 7.3 y esto se logra gracias a varios mecanismos. Uno de ellos es a través de la regulación de los niveles de oxígeno y CO2 dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona con oxígeno, eso lo vimos ahorita, para mantener el metabolismo, y al mismo tiempo regula la cantidad de CO2. Si el CO2 aumenta dentro de nuestro cuerpo, el CO2 literalmente es un ácido que hace que el pH disminuya. Hay una acidosis. Si es como consecuencia de una ventilación inadecuada, pues la acidosis sería respiratoria. Si hay una acidosis, el medio ambiente para que las células puedan estar vivas o hacer su función va a ser imposible. Y si las células explotan, literalmente liberan el potasio fuera hacia el líquido extracelular, lo que hace que la acidosis se complique. Entonces, gran parte en el manejo de las vías aéreas y de la oxigenoterapia que nosotros hacemos es para manejar toda esta parte y todo este contexto, que en resumen es mantener un metabolismo adecuado para que la persona pueda gozar de un buen estado de salud. La oxigenoterapia. Inicialmente, nosotros cuando asistimos a un paciente, independientemente de su condición, lo que hacemos es identificar que esas vías aéreas estén permeables y que entre una adecuada cantidad de oxígeno. Esto tiene el propósito de lo que dijimos en un principio, mantener un metabolismo aeróbico y mantener en buen estado de salud a la persona. Esto, a su vez, evita que el metabolismo sea anaeróbico, o sea, si una persona, por ejemplo, tiene una lesión y esa lesión se complica y la conduce a un estado de shock, posiblemente ya estamos hablando de un metabolismo anaeróbico, en donde en lugar de utilizar el oxígeno como fuente principal de la formación de energía, utiliza otros elementos que tienen como consecuencia desechos como el ácido láctico, el ácido pirúvico, y esto complica todavía más la evolución de un paciente. Si nosotros utilizamos la oxigenoterapia como una herramienta para evitar que la condición del paciente se deteriore, pues obviamente estamos haciendo mucho en ese momento por el paciente, pero también para que su recuperación sea rápida, para que su estancia en el hospital sea corta y para que el pronóstico después de la lesión sea mejor. Cuando nosotros administramos oxígeno, estamos administrando literalmente la energía necesaria para que el paciente salga del cuadro actual y pues simple y sencillamente para que su estado de salud en ese momento siga en línea recta y llegando al hospital tenga una tendencia a la mejoría. Si no lo hacemos así, va a ocurrir lo opuesto. Simple y sencillamente la tendencia del paciente en su evolución va a ir hacia abajo. La capnometría y la capnografía podríamos identificarlos como dos elementos similares, pero tienen ciertas diferencias. La capnometría es un valor numérico y la capnografía pues es una onda que expresa ese valor numérico.
Cuando nosotros metemos aire a través de las vías aéreas, a través de la difusión entra un gas de un área de mayor concentración a un área de menor concentración. O sea que el oxígeno entra de afuera hacia adentro y en sentido inverso pues sale CO2. Una vez que el oxígeno entra y sigue un circuito, literalmente de los pulmones pasa a los alveolos, pasa a los capilares, lo lleva a todas las células lo metabolizan, lo utilizan y desechan el CO2 que es el que exhalamos. Pues bueno, si nosotros utilizamos la capnometría, podríamos establecer en qué cantidad se está exhalando ese CO2. El CO2, la idea es que se ha exhalado entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona tiene un paro cardiorrespiratorio y utilizamos capnometría o capnografía, pues obviamente va a haber una línea basal o el promedio va a estar en cero. Significa que no hay una perfusión, significa que no hay un intercambio gaseoso. Si estamos practicando reanimación cardiopulmonar, como en esta imagen que vemos abajo, la idea es que la capnografía va a empezar a existir o la capnometría. Si la capnografía sube de manera abrupta o la capnometría muestra una mejoría en las cifras que nos arroja, pues obviamente eso nos podría hablar de que hubo un retorno a la circulación espontánea y el paciente nuevamente tiene pulso. El propósito es identificar, dependiendo del tipo de onda, cuando hablamos de capnografía, si existe algún problema restrictivo, algún problema obstructivo o algún problema en el que simple y sencillamente el oxígeno que está entrando no es el adecuado o el CO2 que está saliendo no es el adecuado. En este caso, bueno, pues son herramientas o son elementos que nos ayudan no como una valoración específica del paciente, pero sí que nos ayudan como un elemento tecnológico para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Hablando de las vías aéreas, cuando nosotros iniciamos el manejo de un paciente, tenemos que iniciar con destrezas manuales, tal vez como la inclinación de cabeza, elevación del mentón, y posiblemente más adelante algún método mecánico como una cánula orofaringia y tal vez más adelante recurrir a la intubación endotraqueal. Pues bueno, en este caso la capnometría o la capnografía se le conoce como el estándar de oro para identificar si el paciente ha sido intubado de manera correcta, ya que una vez que el tubo se instala dentro de la tráquea y se empieza a ventilar, cada vez que exhala, si hay un capnómetro o capnógrafo entre el tubo y la bolsa válvula, podríamos nosotros ver simplemente si el tubo está colocado de forma correcta. Entonces, bueno, son elementos que nos ayudan en el manejo de las vías aéreas del paciente. Son elementos tecnológicos, pero no son sustitutos para una buena evaluación. Significa que si yo tengo la habilidad para practicar una buena evaluación de la vía aérea, pues si no tengo un capnógrafo o un capnómetro, no tendría por qué haber ningún problema. Sin embargo, estos elementos sí nos van a ayudar mucho. La oximetría de pulso o el pulsoxímetro, así como el capnógrafo, también es un elemento sustituto y la tecnología, pues obviamente no tenemos por qué casarnos con la parte de que si no tengo un oxímetro no sé qué hacer, o sea, no tiene que ser así, pero sí es una ayuda, es un recurso tecnológico, no siempre lo tenemos, pero cuando lo tenemos al alcance, pues bueno, lo podemos utilizar para darnos cuenta de cuánta es la oxigenación que está dentro de la sangre. El oxímetro detecta un gas o la densidad del gas en la sangre, en la hemoglobina, en la molécula de hierro. Y como no es específico para oxígeno, aquí la desventaja, como una precaución, es que si acudimos a un incendio donde hay productos de la combustión que las víctimas empiezan a inhalar, le ponemos un oxímetro, posiblemente va a marcar 100%, pero pues no es oxígeno. Entonces, bueno, es simplemente una precaución para no centrar toda nuestra atención en el valor que nos arroja la capnografía y en este caso la oximetría. Como otra precaución, lo que tenemos que tener mucho cuidado es si el oxímetro se coloca en un dedo, es que el dedo no esté hematizado porque la cifra que nos va a dar no es objetiva, no es correcta, que no esté la uña, si es una mujer, pintada, que no esté llena de sangre y bueno, si el paciente es evacuado por una ambulancia aérea, también tenemos que ver que allá arriba la densidad del aire es menor, entonces la cantidad de oxígeno es menor si no utilizamos oxigenoterapia. Y si utilizamos un oxímetro de pulso, posiblemente los valores van a ser inferiores a lo que queremos encontrar aquí en la Tierra o a nivel del mar. Las indicaciones de la oxigenoterapia. En un inicio hablamos del metabolismo aeróbico y en esta imagen
podemos ver solamente un ejemplo de cómo el aire entra a través de las vías aéreas cada vez que metemos aire. La caja torácica se hace grande, la resistencia intratorácica disminuye en comparación con la presión atmosférica y eso obliga a que el aire entre. Ese aire tiene una cantidad elevada de oxígeno, a diferencia de lo que tenemos dentro del cuerpo. Hay un 21% de oxígeno fuera de nuestro cuerpo, que es el que metemos, o la fracción inspirada de oxígeno del 21%. Y eso es suficiente para mantenernos con vida y con buena salud. Este oxígeno entra a través de las vías aéreas, llega a todo nuestro cuerpo. Aquí hay un ejemplo de los músculos, de las células, cómo el oxígeno difunde. Y una vez que esta célula lo utiliza y lo metaboliza, lo que desecha es el CO2, que es lo que exhalamos. Entonces, básicamente, las indicaciones para la oxigenoterapia podríamos resumirlas a que la tenemos que aplicar a todos los pacientes que tienen o están cursando con algún problema que hace que ese oxígeno pueda ser aprovechado. Puede ser una situación patológica, crónica, degenerativa, o puede ser alguna situación traumatológica, o puede ser alguna situación del contexto ginecológico, donde el recién nacido posiblemente nace antes de término, un parto pretérmino, y simple y sencillamente hay problemas para aprovechar el oxígeno. En las patologías podemos encontrar personas que tienen padecimientos respiratorios, bronquitis, neumonías, bronconeumonías, alguna reacción alérgica, anafiláctica, crisis asmática, algún síndrome isquémico coronario agudo, algún evento vascular cerebral, y en todos estos casos el paciente se va a beneficiar del oxígeno, que es de lo que en ese momento tiene alguna carencia o alguna deficiencia. En una situación traumática, pues bueno, muchas de las veces lo que ocurre es que existen hemorragias. Si se pierden las hemorragias, se pierden los hematíes, los glóbulos rojos transportan el oxígeno. Entonces, si no hay sangre, pues lo que esperaríamos es que haya deficiencia de oxígeno. Por lo tanto, es muy importante utilizar oxígeno para satisfacer esa necesidad y que el paciente logre llegar al hospital lo más estable que se pueda. Si es una condición en la que el paciente nace antes de término, posiblemente el agente surfactante no hace que haya una maduración pulmonar, y esto pues obviamente lo que va a hacer es que un bebé que acaba de nacer en esa transición de estar intrauterino a extrauterino simple y sencillamente no puede respirar, o si respira pues va a ser muy difícil que absorba el oxígeno. Por eso es, en este caso, bueno, algunas indicaciones solamente de cómo debemos y cuándo debemos utilizar la oxigenoterapia. Hay precauciones. Aquí vemos, bueno, una imagen de una ambulancia que está en llamas. Muchas ambulancias utilizan tanques estacionarios muy grandes, conocidos como tipo M, y algunos tanques portátiles D o Super D con 350 o 450 litros de oxígeno. Cuando hay un fuego se requieren tres elementos básicamente: oxígeno, calor y combustible. Entonces aquí el oxígeno lo tenemos en 21% en el medio ambiente, solo que en los tanques a presión contenida los tenemos en 100%. Por eso, una precaución al utilizar oxígeno es que no lo podemos utilizar cerca de una fuente de ignición, donde hay un incendio, donde la energía es muy elevada, hay mucha radiación, está haciendo mucho calor, cerca de alguien que está fumando, por ejemplo. También ahorita lo que mencionábamos acerca de las alteraciones del pH, si un paciente no necesita oxígeno y literalmente lo empezamos a inundar de oxígeno porque no lo necesita y se lo ponemos, se lo damos, pues también va a haber una alteración del pH. Tal vez el CO2 lo vamos a disminuir y en lugar de provocar una acidosis respiratoria, vamos a provocar una alcalosis respiratoria, aumentando el pH extracelular e intracelular. Y esto pues obviamente lo que va a hacer es que el medio ambiente para las células sea inadecuado y no puedan vivir y finalmente mueran. El impulso hipóxico, hay muchas personas con patologías respiratorias en las que en lugar de utilizar un impulso primario para la respiración, utilizan un impulso hipóxico debido a que ellos tienen niveles de CO2 más elevados. Y esto tal vez puede ocurrir en algunas patologías en las que ya hay destrucción pulmonar, por ejemplo el enfisema. Si nosotros utilizamos oxígeno igual, en gran demanda, en gran volumen, en gran cantidad, en ese tipo de pacientes sin antes haberlos identificados, pues obviamente lo que podemos hacer es literalmente ahogar a los pacientes con oxígeno. Porque es tanto el oxígeno que les damos y ellos no lo pueden aprovechar, simple y sencillamente por la condición patológica que tienen. Aquí hay una lista
de dispositivos para las vías aéreas y sus indicaciones y usos principales. Las puntas nasales las podemos utilizar, es un dispositivo de bajo flujo en pacientes que tienen patologías como las que ahorita mencionamos, cardiovasculares, respiratorias, neurológicas tal vez. Y aquí, pues obviamente no es una desventaja, simple y sencillamente como es un dispositivo de bajo flujo no nos puede proveer una gran cantidad de oxígeno. La debemos de utilizar máximo de 4 a 6 litros para mantener una fracción inspirada de oxígeno aproximadamente del 44%. La mascarilla simple es parecida a la reservorio, solo que la reservorio nos va a dar un porcentaje de oxígeno o fracción inspirada de oxígeno mayor que la mascarilla simple, simple y sencillamente, pues obviamente, y por el reservorio que tiene. Si las puntillas las utilizamos máximo de 4 a 6 litros, pues bueno, una mascarilla simple o mascarilla con bolsa reservorio la podemos utilizar de 12 a 15 litros y obtener tal vez una fracción inspirada de oxígeno del 90 al 100%. La mascarilla Venturi, pues bueno, es un dispositivo que sirve para administrar oxígeno, pero dosificarlo, dependiendo de los orificios que utilicemos o del color que sea. Al paciente le podríamos proporcionar una FiO2 menor o mayor, dependiendo de sus necesidades y de las patologías que tiene. Una mascarilla con nebulizador puede ser un sustituto y un elemento muy importante cuando atendemos a un paciente que tal vez salió de un incendio en el que no le podemos poner el oxígeno frío y seco porque reseca la vía aérea y provoca un laringoespasmo. En este caso la mascarilla pues sirve precisamente para eso, para nebulizar el oxígeno, tal vez humedecerlo y posiblemente calentarlo y evitar ese daño adicional a las vías aéreas. La bolsa válvula mascarilla se utiliza como un dispositivo para poder hacer que el paciente ventile. El paciente que pierde la capacidad de ventilar o lo hace de forma inadecuada, respirando muy lento, muy rápido, menos de 12, más de 30, posiblemente es un paciente candidato para utilizar una bolsa válvula mascarilla. Y cuando utilizamos una bolsa válvula mascarilla, una recomendación en caso de que haya alteración del estado mental y el paciente esté inconsciente sin reflejo nauseoso, sería utilizar una mascarilla, una cánula orofaringea o una cánula nasofaringea. El casco cefálico, pues obviamente es para neonatos o recién nacidos que tienen deficiencias en la oxigenación dentro de su cuerpo, porque hay cianosis o acrocianosis o la saturación de oxígeno es baja. Entonces este casco cefálico se coloca pues encima de su cabeza y el propósito es administrar oxigenoterapia y elevar los niveles de oxígeno que ellos están inhalando cada vez que meten aire. La mascarilla laringea clásica y la mascarilla laringea flexible, bueno, pues conforme el tiempo avanza, los conocimientos van evolucionando. La idea es que los dispositivos en el pasado eran unos, como la mascarilla laringea clásica, y a diferencia de la flexible, que ya muchas son desechables, pues obviamente tiene la ventaja que cuando la ingresamos, algo parecido al iGel o iGel, es que con el calor de las vías aéreas se hincha y genera un mejor sellado. De cualquier forma las tenemos que inflar, a menos de que sea de gel, pues bueno, esa no se inflaría. El combitubo es un dispositivo de vías aéreas, es versátil, se puede ingresar a ciegas y pues obviamente por la anatomía la idea es que se vaya al esófago, sellamos los dos, hinchamos los dos globos y automáticamente a la hora de ventilar, uno de los dos tubos que salen de su boca tiene que ir pues, obviamente a la tráquea. Si por algún motivo el combitubo se fue directamente por la tráquea, pues obviamente vamos a ventilar el tubo que está en la tráquea. Si se fue por el esófago, hinchamos los dos globos y ventilamos por el tubo que queda directamente afrontado en la tráquea. Y por último, las cánulas endotraqueales. Bueno, tenemos tubos endotraqueales, son distintos, que es el estándar de oro para el manejo de las vías aéreas. Hay unos que tienen un globo para inflarlo y sellar, generar un sello con la tráquea. Hay unos que no tienen globo. Hay unos que tienen una entrada, o mejor dicho, dos entradas en la parte distal del tubo. Una que puede servir para ventilar, otra que puede servir para aspirar. Hay unos que son más rígidos, hay unos que tienen manguito, hay unos que no tienen manguito. Entonces, bueno, son algunos ejemplos solamente. Y una pregunta es por qué el TCV en urgencias médicas debe reconocer los diferentes dispositivos y su uso, además de las especificaciones. Hablando de los principios y preferencias, lo que funciona en un paciente no funciona en otro. Tenemos que saber utilizar los dispositivos porque esto va a variar dependiendo de la condición, de la escena, de nuestros recursos. De nada me sirve saber intubar si no traigo un tubo, y de mis conocimientos. Entonces tenemos que ser versátiles a la hora de manejar las vías aéreas de un paciente, simple y sencillamente por estos motivos.
Aquí le presento mi bibliografía y muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.